Bendecido domingo, amado de Dios. Vaya preparando su Biblia buscando la carta preciosa de Pablo a los Tesalonicenses, segunda carta de Pablo, capítulo 3, versos 6 al 12. El domingo pasado la iglesia decidió limpiar las instalaciones y fueron sacando basura, cosas que no servían, cosas que se habían acumulado, llenando un contenedor y aún quedaron cosas que la gente que pasaba se llevaba. ¿Qué tiramos? Tarros viejos, pinturas, cabres, chapas viejas, membranas que se había sacado, un montón de cosas. Pero esto me hizo pensar porque las cosas que nosotros desechábamos, otros se las llevaban. ¿Tenían valor? No. Ahora, ¿qué cosas me hizo pensar? El ver que la gente tomaba lo que uno sacaba porque ya no sirve, porque era desechable. Me hace pensar en que a veces tal vez, aunque seamos personas creyentes, podemos estar guardando en el contenedor del alma cosas que están en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pasado, pero son cosas innecesarias. Acumulamos cosas desechables o inservibles, inútiles o peor aún, cosas que pueden estorbar nuestra vida espiritual y nuestras relaciones. Es cierto que Jesús limpia y perdona nuestras vidas cuando de corazón en verdad nos volvemos a Él, y que esta decisión de volvernos a Dios implica precisamente que Dios debe trabajar en lo que durante años hemos acumulado, guardado en nuestro interior, y que cuando el Evangelio llega comprendemos que son innecesarias y muchas de ellas incompatibles con la nueva vida que Dios nos quiere ofrecer. Es más, cuando le presentamos el Evangelio a personas interesadas, estas personas, aunque no toman la decisión de entregar su corazón a Dios, al hablarle de las demandas del Evangelio, que Dios quiere sacar lo viejo, que quiere sacar lo malo, lo que es innecesario, lo que no le agrada a Dios, ellos mismos dicen, no, interesante, me gusta, lo necesito, pero no sé si estoy dispuesto a cambiar todo lo que me gusta, lo que tengo, lo que soy. Es decir, poner un freno porque comprenden que hay cosas que hay en su vida, en su andar, en sus relaciones, en sus actitudes, en su forma de hablar, que no son correctas, no agradan a Dios y son totalmente incompatibles con la demanda que Dios hace de arrepentirnos o cambiar. El apóstol Pablo muestra precisamente esta preocupación y aborda este tema tan importante para los que quieren acercarse al Evangelio, para los que ya están en el Evangelio y especialmente para aquellos que llevan muchos años, pero sus vidas aún no reflejan la presencia y la dirección de Dios. El Evangelio es sinónimo de orden. Dios viene a ordenar nuestras vidas. Vamos a leer el pasaje. Voy a usar Reina Valera Contemporánea, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 6 en adelante, dice este pasaje realmente precioso en el Señor, dice así: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que recibieron ustedes de nosotros. Vamos a leer hasta el verso 12. Dice el 7. Ustedes mismos saben de cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de una manera desordenada. Es decir, que Pablo y su equipo intentaron ser de ejemplo. Y esto es lo interesante, el creyente tiene un llamado a ser de ejemplo a otros creyentes, sobre todo si tiene años, no a conformarse a ser como el montón. El verso 8 dice que no comieron el pan de nadie sin pagarlo, día y noche. Trabajaron, se preocuparon y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ellos. El 9 dice, no es que no tuviéramos el derecho de hacerlo, ciertamente Pablo lo tenía, habla muy claro en 1 Corintios 9:5 de que él tenía derecho a, como los demás apóstoles, a ser sostenido económicamente. Sino que él decidió, dice el Tesalonicenses 3:9, a dar un ejemplo a seguir. Parece que los hermanos de esta iglesia eran un poquito ocioso, un poquito dado a planear. Dice el 10, cuando estábamos con ustedes también les ordenábamos a esto. Si alguno, interesante el plan, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.
Y, dice el verso 11, es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven en forma desordenada, no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Este es el tema, cuando uno no está ocupado en las cosas, entonces tiene mucho tiempo para ser chismoso, inmiscuirse y vivir de una manera sin fruto, inútil, ociosa. El verso 12 dice lo siguiente: a tales personas les ordenamos y les exhortamos, eran creyentes, tengan en cuenta que eran creyentes, por nuestro Señor Jesucristo, que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Tremendo pasaje porque plantea, es verdad que hay una realidad. Los tesalonicenses, Pablo lo tuvo que aclarar en la carta anterior, tenían la sensación, la percepción de que el Señor venía ya en una forma inmediata y por esta razón algunos de ellos habían abandonado su familia, sus trabajos y estaban en una expectativa, en una pasividad, habían esperando que el Señor ya viniera. Entonces habían dejado su trabajo, pero también parece que era algo de parte de ellos de no ser muy dados al trabajar. Entonces la venida se convirtió en una excusa perfecta para estar en una vida pasiva, que implica la demanda de Pablo que hace a esta iglesia, que también es para vos y es para mí, sobre todo en estos tiempos donde el mundo muestra señales claras de falta de rumbo, falta de esperanza y un desorden generalizado que los poderosos y malvados están aprovechando. En el verso 6, Pablo manda y ordena que nos apartemos o tomemos una distancia de ciertas personas que dicen creer en Dios, que son hermanos, pero, y no lo dicen los incrédulos, aunque dicen creer en Dios, viven de una manera contraria a Dios porque su forma de vivir es desordenada. Reina Valera contemporánea dice así: apártense de todo el que viva en forma desordenada. Es decir, que no es que los pastores, los líderes, los ancianos te digan apartate de tu cuerpo. Dios lo está diciendo en su palabra. Dios nos manda que nos apartemos. La Reina Valera, interesante, la Nueva Traducción Viviente dice así: aléjense de todos los creyentes que lleven una vida ociosa. ¿Por qué? Porque estas personas van a usar ese tiempo de mala manera. La versión textual dice que de todo hermano que viva desordenadamente. El evangelio, amigo, hermano, es orden. Dios viene a ordenar tu vida. La palabra hebrea, shalom, aunque ellos hablaban arameo, significa armonía, orden. Dios acomoda tu vida, tu corazón, tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios es un Dios de orden. Pablo lo dice claramente cuando habla de los cultos, que él no quiere ni un show, ni cosas que distraigan la atención de lo que debe ser la alabanza, la adoración directamente a Dios. Es verdad que Pablo estaba apuntando a hermanos o creyentes que no querían trabajar, pero el vivir desordenadamente puede ir más allá de no querer trabajar o no ser productivo, o no querer estudiar, como está pasando con muchos jóvenes que no quieren ir al colegio, no les interesa encontrar un rumbo en su vida. El título, en algunas versiones de este pasaje, es exhortación a una vida útil. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solamente es un llamado a vivir una vida ordenada, es vivir una vida con propósito, una vida que sea útil y de bendición, no para sí, otro error común, sino para otros y especialmente útil para Dios, porque Dios te bendice y bendice a otros a través de ti. ¿En qué áreas, amado, amada, una persona puede ser desordenada o tener una vida ociosa? Voy a mencionar solo algunas. Primero, algo muy común, aún a pastores, en las comidas y el cuidado de la salud. Uno debe descansar. Es necesario trabajar y esforzarse, pero también cuidarse de lo que uno come y también cuidar la salud. Muchos pastores, muchos líderes no hacen ningún tipo de ejercicio. Y es verdad que el mucho ejercicio no ayuda ni vivir para la imagen ni el cuerpo, pero el descuidar el cuerpo también es pecado. 2, en la profesión o el oficio. No dar lo mejor. No aprovecharnos de los clientes, de los empleados, de los patrones. Ser buenos donde estamos, donde Dios nos ha puesto como luz y sal. En tercer lugar, podemos ser desordenados en la vida espiritual, dando la sobra de nuestro tiempo a Dios y no el primer lugar, y no llevar a nuestra familia a un encuentro, a tener un altar en cada casa, en cada hogar. En cuarto lugar, podemos ser desordenados en el hogar, desligándonos
de las responsabilidades que tenemos como cónyuge, como padres o como hijos. No solo el matrimonio es un equipo, la familia es un equipo. Cuando no permitís que tus hijos participen, colaboren, cuando no los animás a participar en las actividades de la casa, en la limpieza de la casa, no estás haciendo bien, no estás siendo ordenado en tu vida y no lo estás preparando para que sea un equipo el día de mañana con su cónyuge. Hermanos, la familia es un equipo, el matrimonio es un equipo, donde hay roles definidos y acordados, pero también tiene que ser cada uno útil y de provecho. En el mismo versículo 6, en la segunda parte, Pablo nos indica que una vida desordenada es causada por no seguir las instrucciones o las enseñanzas recibidas. Esto implica dos cosas importantes. En primer lugar, por un lado, las enseñanzas del Señor tienen como propósito ordenar tu vida y mi vida. En Romanos 6:4 dice que Dios, que cuando nos bautizamos, y el bautismo es un testimonio, un acto público de que hemos decidido no solo creer en Dios, sino que poner nuestra vida y seguir a Jesús. Y ese llamamiento de Dios a seguir a Jesús es a vivir no como vivíamos antes, sino una vida, una novedad de vida. Entonces, la nueva traducción, la versión traducción actual dice una vida diferente. Mientras que el legalismo, la religión se enfoca en que cumplamos con ciertas pautas o preceptos o tradiciones de la iglesia, como hicieron los fariseos, muchos de ellos, por ejemplo, se convirtieron fariseos, escribas, y estos hombres de Dios pretendieron traer lo viejo a lo nuevo, meter el vino viejo en odres nuevos, y la iglesia es algo totalmente nuevo, algo totalmente distinto. El cristianismo, aunque surge del judaísmo, es algo distinto, nuevo, fresco, que necesita la unción de Dios. También Pablo lo aclara claramente en Romanos 7:6, cuando muestra precisamente, dice que es necesario no seguir más los dictados de la ley, sino andar en la ley de Cristo, no en la ley vieja, caduca. ¿Por qué? Porque no sirvió más que para mostrarnos nuestra condición de pecadores o que no alcanzamos la gloria ni la gracia de Dios, sino que Dios la viene a traer, y la viene a traer precisamente para cambiar nuestra vida y vivamos no igual, sino distinto. Por otro lado, no solamente se trata de cuestiones bíblicas o teológicas, sino de aspectos prácticos en el modo de vivir, en el modo de comportarse, desde vicios que debemos dejar, hábitos innecesarios, actitudes y hasta, como plantea aquí, relaciones inconvenientes o tóxicas. El cambio de vida se aplica a todo ámbito, a toda esfera de tu interior, de tus relaciones, de tus vínculos. Dios no quiere barnizar ni dar una lavada de cara. Dios quiere transformar nuestras vidas. El creyente, amado y amada de Dios, no solo debe ser alguien que dice, amo a Dios, creo en Dios. Debe parecer alguien que ama y cree en Dios. Lo que cree debe estar acompañado por hechos que dan evidencia que más que un creyente es un hacedor. Distinguirse en sus motivaciones y forma de hacer las cosas, dando testimonio de que el Evangelio en verdad llegó a su vida, a su corazón, a su forma de hablar, a su forma de vivir y aún a su propio hogar y relaciones. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, preparando el camino del Señor, predicaba el Evangelio y demandaba que la gente se arrepintiera, que el reino de Dios estaba cerca, que se volviera a Dios, y el reino de Dios estaba al alcance de ellos. Soldados, la multitud, aún escribas y fariseos, cuando le escuchaban, hacían la misma pregunta. Ellos no preguntaban, ¿qué debo creer? Al escuchar que el Evangelio es una demanda a cambiar, a arrepentirse, a vivir de otra manera, preguntaban qué debemos hacer. Lucas 3:10, Lucas 3:12 y 3:14. Cobradores de impuestos, soldados, la multitud tenían la misma pregunta. El Evangelio nos lleva al mismo conflicto espiritual y vivencial. ¿Qué debo hacer con mi vida, cómo he estado viviendo hasta aquí y hasta ahora? Jesús mismo, en Lucas 13:23, cuando es indagado solo si unos pocos se salvaban, él, al darse cuenta que estaban comprendiendo las demandas del Evangelio y que no todos estaban dispuestos a seguir sus instrucciones, responde algo extraordinario. ¿Por qué?
Él dice en Lucas 13:24 lo siguiente: hagan todo lo posible, esfuércense, dice otra versión, por entrar por la puerta angosta. Es decir, que no es algo cómodo, fácil. Debemos esforzarnos, debemos hacer lo posible, porque, dice el Señor, muchos tratarán de entrar y el Señor anticipa, no podrán. ¿Por qué? Porque si intentas seguir a Dios sin hacer un cambio sustancial en tu vida, sin en verdad cumplir la demanda de arrepentirte, de volverte a Dios, no vas a lograrlo. Solo obtendrás conflictos y luchas permanentes, porque muchas de las luchas que tienen algunos creyentes es por no haber abandonado lo viejo, por pretender de alguna manera contaminar la vida nueva que Dios ofrece sin desprenderse de lo viejo, de actitudes, de cosas innecesarias. Pablo mismo, en el verso 7 de 2 de Tesalonicenses, nos señala que él y los que servían con él habían sido de ejemplo. El creyente no solamente tiene una demanda, es llamado también a vivir una vida útil y ser de ejemplo, ser de bendición, ser de luz y sal para otros. Por eso el mensaje no solamente debe ser creído, debe ser encarnado, debe cambiar tu manera de vivir y la dirección en que apuntaba tu vida y tu propósito. De algún modo, el Evangelio no solamente es conocer y saber, sino que Dios toma el timón de tu vida y te lleva en otra dirección. Implica el acceso a las promesas y las bendiciones de Dios. Tal vez alguien está pensando, pero lo que Dios me está pidiendo es realmente costoso. No es costoso si pones en el otro lado, en el plato de la balanza romana, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque Dios quiere amarte, perdonarte, transformarte, y esas bendiciones te trascienden a ti y a tu familia. ¿De quién más interesante debemos apartarnos? Solo los que viven de una forma ociosa. Jesús nos mandó a tener cuidado de los religiosos, de los legalistas. Pablo exhortó a que nos apartemos de ciertas personas que dicen ser hermanos o creyentes, pero sus frutos evidencian todo lo contrario. Por ejemplo, él pidió, Romanos 16:17, que nos apartemos de todos aquellos que están con el chismoseo, con la difamación, tratando de causar divisiones o son de tropiezo. En 1 Corintios 5:9 nos pidió que nos apartáramos de gente inmoral o gente que no ha cambiado, que su vida evidencia que solo saben de Dios, pero no andan en el camino de Dios. Y Juan, en la tercera carta de Juan, en el verso 11, nos exhorta a no imitar lo malo, ni aunque es que sea una persona cercana a nosotros, sino a seguir el buen ejemplo, el ejemplo del Señor o de los hombres y mujeres que hay, que siguen a Jesús y sus vidas imitan el buen camino y andan por la senda de la verdad y la vida. Pablo a Timoteo, apuntando a todo lo que sirve, le pide evitar a los que hablan con desdén o menosprecio acerca de la vida espiritual o de la piedad, en 2 Timoteo 3:5. Dice el texto que parecen ser muy piadosos, pero niegan la eficacia de la piedad. Pablo le exhorta a Timoteo, evítalos, que no se crucen tu camino, córrete si vienen hacia ti. ¿Cómo logramos lo que Dios finalmente anhela y nos recomienda en su palabra, permitiendo que se perfeccione y el Señor, por el Espíritu Santo, complete su obra en ti, en mí, en nosotros? 3 indicaciones, hay muchas más, pero 3 para ser concreto y práctico. Primero, lo más importante, ten contacto con alguien que ama realmente a Dios, como Pablo tuvo contacto con Bernabé, como Timoteo tuvo a Pablo, como Pablo se rodeó de hombres que evidentemente tenían temor de Dios. Busca hermanos en tu vida, relaciónate con hermanos que sean de ejemplo, que sean de bendición, y aléjate de aquellos que tienen una reputación carnal, dudosa, o que te van a incitar a la comida, la salida, y no a las cosas buenas que Dios tiene para ti. En segundo lugar, comparte el Evangelio con otras personas que encuentren o tengan interés en las cosas. Disipula a las personas que tienen interés en las cosas de Dios, porque al compartir y animar a otros a la vida cristiana, tú mismo vas a tener cuidado de ti, de tu andar, de tu vida. Vas a tratar de ser de ejemplo y bendición, porque estás enseñando a otros el camino que estás siguiendo. El mismo discipulado nos impulsa a revisar nuestro andar, a corregir y a seguir
permitir que Dios siga transformando tu vida. Allí se cumple lo que el Señor dijo en Lucas 13:26. Esforzarnos significa permitir que Dios trabaje, pero también hacer la parte que te corresponde a ti y a mí, que es santificarnos, abandonar ciertas cosas, dejar algunas cosas innecesarias, pero sobre todo tratar de ser de ejemplo y de bendición. Tercero, congrégate, hazlo con regularidad, júntate a otros que aman y adoran a Dios, cultiva la vida espiritual en tu casa y en la familia de Dios, en el templo, en el lugar donde Dios te ha llevado. No te limites solamente a orar, a adorar, sino que expon tu mente y tu corazón a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, y ten en tu casa un altar sustancioso donde no sean unos momentos con Dios, sino un momento especial, rico, que trabaje y traiga fruto sobre tu vida. Amado, así como cuando alguien nos avisa, un pariente, un amigo de mucho aprecio, te voy a ir a visitar, la semana que viene voy a estar 2 o 3 días por allá, quiero ir a verte, pasar con vos, eso motiva que limpiemos, ordenemos nuestra casa, el lugar donde lo vamos a recibir de una manera clara. También es claro que las señales que el mundo está dando es que el tiempo del Señor se está acercando, su venida se está aproximando, pero hay otra razón más. Nunca sabemos cuándo Dios nos lleve a su presencia o partamos en forma inesperada. Entonces, prepara, ten tu vida ordenada, ten tu casa limpia, ten tu corazón limpio, tu mente limpia. Yo oro y termino de esta manera. Señor, si entre los que están escuchando este mensaje hay alguien que se da cuenta que está andando y su vida no es una vida útil, de bendición para otros, de bendición para Dios, Señor, pon en su corazón el querer como el hacer, ordenar, limpiar su vida, agradarte y relacionarse con hermanos y hermanas de bendición y de ejemplo, para que él mismo también sea de bendición y de ejemplo. A los suyos en primer lugar, pero también a muchos que Dios quiere atraer a él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios pueda estar produciendo esto en tu corazón también. Bendiciones, amado.